Radio Mundo Católico tiene el gusto de ofrecerles El Amor que Salva con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Aquí comenzamos. Gracias, muchas gracias por continuar aquí en esto que es Radio Mundo Católico. Les damos la más cordial bienvenida a este programa, La Verdad que Salva, El Amor que Salva. Bueno, yo ya le di otro nombre al título de este programa, pero hoy está con nosotros, como siempre, en este segmento, en esta sección, el presbítero Maurilio Martínez Tamayo. Bienvenido, padre. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen a través de la internet. Un saludo muy afectuoso con un programa muy hermoso que esperamos sea muy útil. Pues nada más les voy a decir el tema que el padre ha preparado para platicar con todos ustedes, cosa que a mí me enamoró este tema desde el momento en que lo leí. Amor y cuidado de la creación. Es el tema que vamos a tratar este día de hoy y sobre todo que el padre nos platique por qué este tema, cuál es la importancia de amar y cuidar la creación. Pues la dificultad que el mundo moderno ha tenido, que no ha unido el progreso sobre todo el progreso industrial, el progreso tecnológico con el cuidado de la creación, porque nos estamos acabando por una parte los recursos naturales y hay recursos no renovables, y por otra parte estamos contaminando el mundo, el agua, el aire, la tierra, y por eso se levantan las voces de alarma pensando, sugiriendo, inquiriendo si acaso nosotros hemos cuidado esta casa común, como el Papa Francisco lo ha señalado, y si la vamos a heredar a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, vamos a heredar un mundo bello, hermoso como el que tenemos, o un mundo en agonía, un mundo que se acaba, un mundo que el hombre ha intervenido tanto en él que lo ha transformado, pero negativamente, porque no se ha fijado en que al desarrollo económico, el desarrollo industrial, corresponde también un cuidado por los efectos del progreso. Si cada uno de los que estamos en este programa, al menos voy a hablar por los que estamos aquí junto con nuestro amigo David en los controles, si cada uno de nosotros nos quedamos con lo que usted nos diga el día de hoy sobre el cuidado de la creación, amarla, y ponemos nuestro granito de arena, cada uno de nosotros, inclusive cada uno de usted que nos está escuchando en este momento, nuestro mundo va a empezar a cambiar. Tenemos que cuidarlo. Así es, efectivamente. Ya no se puede vivir de manera ingenua o de manera irresponsable. Ingenua pensando que no pasa nada. Irresponsable pensando que el mundo aguanta todo, que la tierra, la naturaleza aguanta todo lo que hagamos. Y no es así. Necesitamos entrar dentro de nosotros mismos para observar lo que hemos hecho en el mundo. El peligro en que están muchas especies, la contaminación generalizada en algunos lugares más, el acabarnos los recursos naturales que tiene la tierra, ya eso implica un acto de conciencia y si se puede de responsabilidad y más allá de la responsabilidad de amor por la creación, por esta casa común que el Señor nos ha dado, pues es una tarea muy importante. Pero no solo eso, hay una parte obligante, una parte ética, una parte moral que implica que aquellos que tienen la posibilidad de tomar control, como son los gobiernos, al dar los permisos para las industrias, hacer los estudios de impacto ambiental de empresas y aquellos que se dedican a diferentes ramos del progreso, que vean cómo no afectan la naturaleza, purificando las aguas residuales, viendo sus desechos de todo tipo y sintiéndonos corresponsables, ¿verdad? Porque a lo mejor cada uno de nosotros puede decir, bueno, pues yo no contamino tanto, nada más mi vehículo, ¿verdad? Mi carro, en fin, pero porque es un porcentaje importante ya los vehículos. Así es. Y por eso quizás vayan a progresar en el futuro a la opción de los vehículos no contaminantes, como pueden ser los vehículos eléctricos, que ya se pueden producir, que ya se podrían masificar y que no podrían y que necesariamente bajarían de precio. Pero bueno, los intereses económicos de las empresas, los intereses económicos de las corporaciones todavía no lo permiten, ¿verdad? Es que necesitan ellos continuar con su empresa y con su proyecto de tal manera que
solamente se ha sustituido en su negocio un producto por otro, ¿verdad? Bueno, pero entonces es una responsabilidad, decía, y en muchos casos ya es una obligación el que los gobiernos, las empresas, las industrias vean los efectos de un desarrollo alocado, de un desarrollo, de un progreso sin miramientos ante los recursos naturales y ante la contaminación. Ahora ya implica una responsabilidad, hay una exigencia moral, una exigencia ética de cuidar la casa común. Fíjese, padre, nosotros tenemos la posibilidad de que todas las pilas que usamos en nuestros aparatitos o aparatos, no tirarlas a la basura común, porque es un contaminante muy fuerte. Hay un ácido en cada pila. Los cartuchos de las impresoras, tanto de tóner como de tinta, son reciclables en su contenido de plástico, en lo otro no. Tiene que irse a un sistema definitivo de transformación y no a la basura. Es decir, las amas de casa hoy por hoy han tenido ya el cuidado, muchas casas, aunque en ocasiones los de la basura la mezclan toda, pero las amas de casa ya están dividiendo, al menos eso sucede en mi casa. Mi señora divide lo que es orgánico de lo que es inorgánico. Y bueno, ese tipo de detalles, de cuidados que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros, pero usted acaba de decir una gran verdad, padre, los intereses de las grandes industrias, los intereses de las grandes constructoras, mire, estos ojos que algún día van a dejar de ver, podré decirle que yo he visto como en una manzana preciosa en esta ciudad que algún día va a necesitar de esos árboles que han quitado para construir edificios hacia el cielo, es decir, edificios muy altos para hacer departamentos y vivienda. Y luego tenemos problemas muy fuertes, pero ¿por qué quitar esos árboles? ¿Para qué quitarlos? En lugar de sembrar más, porque necesitamos tener ese tipo de ecología en la ciudad, pues ahora los quitan. Es decir, los intereses de las empresas grandes, los intereses de constructoras, de automovilistas, de los que fabrican los automóviles, de los mismos intereses de todo el petróleo que existe en Estados Unidos, que no permite, porque yo he visto en Europa que se conectan ya los coches a la energía eléctrica en los parquímetros. En Europa yo ya lo vi. Usted se estaciona su carro eléctrico y en el parquímetro tiene para cargar su carro la pila. Lo saca y se conecta. Y esto ya es ecológico, o sea, lo que usted acaba de mencionar. Pero en muchos detalles, a lo mejor nosotros no tenemos un coche de esos, pero por lo menos hay que afinarlo, por lo menos hay que cuidarlo, por lo menos hay que traerlo como Dios manda, ¿no? Sí, ya ahora en esas circunstancias ya nadie puede excluirse. No todos somos responsables en el mismo nivel de la contaminación, pero todos sí debemos ser corresponsables. Por ejemplo, en la formación de las nuevas generaciones, los niños que ya contemplen el mundo y tengan una actitud diferente, para que cuando crezcan ellos mismos ya tengan esa preocupación. En algunos países me parece que el espíritu ecológico está muy avanzado, la gente siente todo lo que tú dices como algo ya natural, no necesitan que obligarles, ni decirles, ni multarles para actuar de tal manera que no se contaminen las cosas. Pero en muchos otros países no. Desafortunadamente, en los países del tercer mundo, en México mismo, nos falta mucha inspiración ecológica para que ya sea un modus vivendi, para que ya sea una manera de ser, que seamos ya limpios, que reciclemos, que apartemos los desechos y que los industriales tengan dentro de sus planes de desarrollo o de abrir nuevas fábricas, ya tengan los parámetros con los que pueden y deben actuar, que deben ser revisados por los gobiernos, y ahí es donde a veces el problema se dificulta, porque uno no comprende cómo tantas empresas contaminan tanto si están bajo una norma. Así es. Pues quiere decir que no se cumplen las normas, ¿verdad? Pero si todos tuviéramos ya un espíritu ecológico, la presión social haría que no fácilmente pudieran crearse industrias tan contaminantes. Así es. Y también los sistemas de transporte, que son terribles en las grandes ciudades. Definitivamente, padre, y nosotros como sociedad tenemos la obligación de poder demandar y de poder decirle a nuestros gobernantes: señores, hagan algo, no es posible que el transporte urbano contamine tanto. Que los transportes estos que hacen, llevan mercancía, llevan contenedores, los trailers, por ejemplo, contaminen tanto. Y una respuesta de la naturaleza. Y además hay una frase que me encanta, padre.
El hombre a veces perdona, Dios siempre perdona, pero la naturaleza nunca perdona. No, porque se basa en las leyes de la naturaleza y la naturaleza en sí no hace milagros. Así es. Solamente reacciona conforme a los elementos que tiene. Si hay milagros, que enseguida lo vamos a decir. Sí, Este mundo es una grande máquina de purificación, si no, ya nuestro mundo estuviera muerto. Y a ver, nos quedamos en que la naturaleza sí hace milagros. Pues sí, la naturaleza hace milagros, porque si no ya el mundo estuviera acabado. Mira, simplemente considerando el tema de las armas atómicas. ¿Cuántas veces actualmente la Tierra podría ser destruida si se detonaran las armas atómicas que hay en el mundo? Se habla de 14, 20, más veces la Tierra podría perecer. Por eso qué bueno que la cordura ha entrado en los gobiernos y han querido controlar la producción de armas atómicas y de destrucción masiva. Porque con esas armas no solamente se destruye al enemigo, se destruye a sí mismo. Y con esas armas no solamente se destruye a los demás, sino se destruye la tierra entera. Entonces, qué bueno que digan, el camino, la carrera armamentista por el lado de la energía atómica no es viable. ¿Por qué? Porque estamos creando una trampa en la que el mundo mismo puede explotar por alguna imprudencia, por alguna equivocación o por alguna locura. Entonces, eso en el ámbito de las armas nucleares. Pero estamos hablando del progreso ilimitado, del progreso en que algunos piensan que los recursos naturales pueden ser eternos. No es así. Si hay una teoría de que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, la tercera ley de Newton. Pero cuando el hombre interviene en la naturaleza y cuando interviene al mundo, está transformándolo. Sí, no se acaba, se transforma, pero se transforma hacia la entropía, el equilibrio térmico del mundo y del universo u otras conclusiones. Pero el mundo no puede subsistir así. El hombre tampoco no puede subsistir. Entonces estamos ya preocupados porque la contaminación del mundo es un riesgo tan grande que aunque el mismo mundo hace milagros, sin embargo el hombre ha intervenido tanto en el mundo que ya es preocupante ver cómo esta casa común ya no parece ser tan viable. Claro. Parece ser que está en riesgo, parece ser que ya está en peligro esta casa. Y si ahora vemos esa realidad y no controlamos con un desarrollo sustentable, con una preocupación ecológica, con un espíritu ético, entonces este mundo va a tener unas transformaciones que no vamos a poder después controlar. No sabemos qué pueda producir de un mundo contaminado en el viento, en el agua, en la tierra. ¿Cómo va a ser posible la vida del hombre? Entonces, la preocupación ecológica ahí está. Así es. Fíjese, padre, en antaño yo recuerdo que las personas tomaban agua del río. Sí. Bebían el agua del río. Sí. En un tiempo, mis abuelos tenían un filtro para filtrar el agua del pozo, que, bueno, el agua del pozo era limpia. Sí. Pero ya después, eso eran los ranchos en donde había un pozo, etcétera. Pero ya en la casa, en la ciudad, mi abuelo tenía que poner un filtro de piedra donde el agua estaba muy fresca y uno caía por gotitas o gotas y se iba cayendo en un cántaro, ¿verdad? Yo me acuerdo esa agua riquísima, que ahora dicen que el cántaro tiene plomo y bueno, una serie de cosas. Pero hoy por hoy nos cuesta muy caro el agua, beber agua es carísima. Yo veo en comparación a un garrafón que pagamos en casa, a un litro que compro en algún lado para portarlo y poderlo beber en cualquier momento, el agua es un recurso que algún día ya no vamos a tener, padre. Esto solamente que algún día podamos transformar el agua salina en agua potable. Bueno, escuché a un ministro mexicano que sabe de estas cosas decir que no es que vayamos a carecer de agua. El agua estará porque llueve, porque el ciclo del agua continúa adelante, pero lo que va a suceder es que el agua va a ser muy cara.
Así es. De suyo se habla de que el combate del futuro en el mundo es por el agua. Ya no por el petróleo. Ya no por el petróleo, porque el agua es tan necesaria para vivir como para el aseo, como para las plantas, como para todo. Sin agua no hay vida. Entonces se habla en los grandes encuentros internacionales sobre el tema, se habla de que la batalla va a ser por el agua. Y nosotros estamos viendo porque en las últimas generaciones hemos visto transformarse nuestro uso y aprecio del agua. Como tú dices, antes era un recurso natural al cual todos tenían acceso. Ahora no, ahora tenemos que pagarlo y muy caro. Y en el futuro puede ser peor, ¿verdad? Por eso me da mucho gusto que en alguna ciudad de México el gobierno haya obligado a los restaurantes que puedan dar agua natural sin costo. Eso es un cambio muy importante, porque ya no te venden el agua sin costo, te dan tu botelleta y la venden carísima, claro. ¿verdad? Lo venden como un cosmético, o sea, como hasta el envase, ¿no? Así es. Bueno, estamos ya siendo testigos de esas transformaciones, sí. Y por ello esa forma de transformar los usos y costumbres de la gente nos está despertando también a cuidar esta creación, a cuidar este mundo que cada día está más contaminado. Y bueno, si vamos a la cuestión del viento, hay ciudades en el mundo, al menos hablo del DF, del Distrito Federal, en la Ciudad de México, Nueva York, por ejemplo, Tokio, no sé cómo maneje la cuestión de su aire, pero son ciudades muy contaminadas. De hecho, vivir en la Ciudad de México tiene un costo de salud altísimo. El problema de los citadinos en la Ciudad de México es un problema de vías respiratorias ya hoy por hoy. Sí, cuando en los medios de comunicación hemos visto, por ejemplo, en las ciudades chinas, ahora con los eventos internacionales deportivos, pues nos hemos dado cuenta que es considerable el problema en las grandes ciudades, ¿verdad? Ya mucha gente de las grandes ciudades que fueron porque había recursos, había trabajo, había un estándar de vida superior, pues ya están comenzando a ver que no es así y muchos están saliendo. Yo considero que el éxodo de la gente de la Ciudad de México a la provincia, a las ciudades medias, pues continúa adelante, pero yo creo que este fenómeno es parecido casi en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque el aire está contaminado de gas, está contaminado de dióxido de carbono, de tal manera que ahora con el tiempo tendremos que tener oficinas con aire acondicionado, carros con aire acondicionado. Vamos a traer mascarillas o no sé qué vamos a traer, porque en verdad el aire, si no se controla las emisiones de gases de los vehículos o de las industrias, va a ser imposible vivir. Y como tú dices, el efecto en la salud es muy evidente y la gente ya lo sabe. Claro. Y bueno, en Guadalajara no andamos tampoco. En la ciudad de Guadalajara, desde donde estamos transmitiendo este programa de Radio Mundo Católico, no estamos del todo salvos con la contaminación ya. Padre, qué tema tan interesante el poder analizar todos estos detalles para que nosotros que tenemos posibilidades de demandar, sobre todo de exigir, de decir, señores, cuidemos nuestro ambiente, nuestro hábitat, sobre todo, ¿qué le voy a dejar a mis nietos, Padre? A mis hijos. Sí, si decimos eso del aire, también lo decimos de la tierra. La misma tierra está muy contaminada ya, con pesticidas, con insecticidas, con abonos, de tal manera que, como tú dices, cuando la lluvia cae y pasa a la tierra y pasa al subsuelo, pues no necesariamente ya podemos tomar de esa agua. Tendremos que ser muy, muy cautos para tomar las aguas de los pozos, las aguas profundas, en fin, que también la tierra está contaminada y tenemos que ponerle cada vez más abonos, tenemos que ponerle cada vez más productos químicos para que vengan los vegetales, los alimentos que también han sido transformados genéticamente y bueno, grandes problemas de salud han venido a propósito de la alimentación. A propósito de la alimentación, que en el caso de los vegetales y en el caso de los animales han sido también intervenidos para una mayor productividad, pero no parece que sean de la manera más saludable. Así es. Entonces muchas cosas que comemos ya no podemos confiar en ellos, ¿verdad? Hay muchos problemas de salud, nuevas enfermedades, nuevos cánceres, en fin.
al que se atribuye a la comida, y de la comida a la forma como fueron cultivadas o como fueron cosechadas o como fueron, en caso de los animales, alimentados. Entonces la tierra está contaminada y hay una contaminación de las grandes industrias que van a desaguar sus desechos a los ríos, y por eso ya las grandes lagunas, no podemos alimentarnos de los peces de las grandes lagunas porque ya están contaminadas. Cuantos más, cuantos menos, pero ya no es confiable. Va uno, aquí nuestros radioescuchas deben saber que Guadalajara tiene un paseo natural de todos los tiempos, que es el paseo del lago de Chapala. Y antiguamente se podía pescar y los pescadores vivían del lago de Chapala. Actualmente está muy contaminado, de tal manera que uno tiene precauciones. Y un poco antes de Chapala está la laguna de Cajititlán, uh-huh, de la cual hemos sido testigos en los últimos tiempos de muertes masivas de peces, grandes cantidades, muchas toneladas de peces muertos, y los gobiernos no dan una respuesta, ni el local ni el nacional, porque no asumen la responsabilidad de todos, y cuando es de todos a veces es de nadie. Entonces ahí es terrible, y yo sí denunciaría esa muerte masiva de una enorme cantidad de peces, toneladas que tienen que sacar de ahí, y ya van unas 3 ocasiones que esto sucede. Padre, nos quedamos hablando precisamente de las aguas, y sí, la contaminación también en las aguas han sufrido muchísimo deterioro. Yo veo hoteles, veo casas que avientan sus desechos precisamente al lago de Chapala, que estamos hablando nosotros de aquí en Guadalajara, en Jalisco. Es el lago más grande de Latinoamérica, porque el lago más grande de América creo que es el de Chicago, es un lago muy grande, pero aquí no hemos tenido la atingencia y el cuidado de ciertos desechos, como es el jabón, que no es biodegradable, los plásticos que se avientan al desecho, pero de verdad, con una falta de conciencia, todas las latas, pinturas, algunas personas lavan con tiner sus brochas, por ejemplo, y lo avientan al desagüe, y en ese desagüe va a parar al lago de Chapala. Entonces, lógico, pues ya no vemos los peces que veíamos, ya no vemos los charales que antes comíamos ahí en Chapala, ahora los comemos de estero, o sea, se hacen en una alberquita y ahí se cosechan los pescaditos, los charales, y se venden obviamente ahí, pero antes los pescaban en Chapala. Sí, efectivamente, por eso necesitamos una nueva conciencia ecológica. Decíamos, no es un asunto estético, es un asunto de urgencia, no es solamente una prioridad de los países ricos o de la gente que produce más, es una urgencia de todos, que aprendamos cada uno en su nivel a amar este mundo, a cuidar la creación, y los gobiernos y las industrias y todos los espacios plantas nucleares, etcétera, todos los que tienen desechos, que tengan conciencia de cómo van a incorporarlos nuevamente a la naturaleza sin contaminar, sin destruir lo que tenemos. Y la misma industria, cómo no nos acabamos los recursos naturales y cómo debemos cuidar esta casa común. Entonces se necesita una nueva conciencia ecológica. Fíjese, padre, yo recuerdo también hasta en un parque el Parque Alcalde, donde había un lago artificial, uno les aventaba tantita migaja a los peces y eran cardúmenes que iban ahí a comer esa migajita de pan. Sí hemos hecho cosas en contra de la naturaleza, todos, y por eso vemos también cómo la naturaleza se cobra. Ahora vemos en temporales que no son de lluvia, en temporales que son de lluvia que no llueve, es decir, cómo nosotros mismos le hemos ido dando un giro diferente a la naturaleza. Pero ¿qué hacer ante esto que Dios nos ha regalado y que no le hemos sabido cuidar? Pues ya es una preocupación sobre el cambio climático que ha provocado el progreso ilimitado, el progreso irreflexivo de la humanidad. Por eso las mentes más despiertas nos ayudan a tener otra actitud ante el mundo. Uno de ellos es el Papa Francisco. El Papa Francisco, desde que llegó a ser el obispo de Roma, el pontífice de la Iglesia Católica, y tomó el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, por la pobreza, porque
Él quiere una iglesia pobre, quiere que cuidemos a los pobres y también cuidemos la naturaleza. San Francisco de Asís es el patrono de la ecología, porque él tenía una espiritualidad muy hermosa que pues todos tenemos también, pero él la tenía de manera muy acentuada. Surgía su preocupación por el mundo y su amor por el mundo de la constatación de que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, todos nosotros somos hermanos, no solamente los seres humanos. También Dios creó el mundo, la naturaleza, las aves, los peces, los reptiles, de tal manera que si tenemos un mismo Padre, todos somos hermanos. Por eso San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas habla del hermano Sol, la hermana Luna, hermanos hombres, hermanos gusanos, y en las florecillas de San Francisco el hermano Lobo, del que José Zorrilla hizo una hermosísima poesía, Los motivos del lobo. Entonces esa fraternidad con la que San Francisco de Asís acerca a la naturaleza y al hombre como salidos de las manos de Dios, pues crea un sentimiento que no te puedo dañar. Te daño a ti, me daño a mí. Te exploto a ti, me exploto a mí. Y ese espíritu de fraternidad universal en un ambiente en que todavía no había estos problemas ecológicos que nosotros sufrimos hoy, ha dado la posibilidad de que veamos la naturaleza de otra manera. También los pueblos antiguos veían a la naturaleza con diferentes ojos. Se hablaba de la madre tierra, y algunos movimientos ahora quizás exagerados y quizás ahora un poco de manera irracional vuelven a la tierra como si fuera un todo, como divinizando la naturaleza. Nosotros no podemos divinizar la naturaleza, somos criaturas de Dios. Pero sí el ambiente de respeto y de amor por la creación ha existido siempre. San Francisco nos da un motivo extraordinario y el Papa Francisco nos dio una encíclica sobre el amor y cuidado de la casa común que le llamó Laudato Si, mi Signore, que son las primeras palabras del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que el mundo está leyendo ahora, que el mundo está tratando de comprender, que el mundo está tratando de vivir. Esperemos que esta encíclica del Papa dé a los cristianos y al mundo entero un impulso más por el amor y respeto de esta creación, de esta casa común que Dios nos ha dado. ¿Me repite el nombre de la encíclica? Sí, por favor. Laudato Si, mi Signore. Laudato Si, mi Signore. Supongo que no es latín, sino italiano. Las encíclicas de los papas son en el idioma oficial de la Iglesia, que es en latín, y se nombran con las primeras palabras con las que comienzan. Entonces esta encíclica del Papa se llama Laudato Si y le subtituló sobre el cuidado de la casa común. Ándele, Sí. que es lo que estamos hablando precisamente en este programa aquí en Radio Mundo Católico. Así es. Y yo invitaría a todas las personas que entren a internet y busquen ahí en cualquier buscador la encíclica del Papa Laudato Si del 24 de mayo de 2015, de tal manera que nosotros, conociendo de alguna manera la denuncia que hace el Papa de la contaminación, lo mismo que hemos estado diciendo nosotros, no solamente se queda en denunciar, sino también en promover una nueva conciencia ecológica y promover verdaderamente un amor y cuidado de la creación que ya está en el espíritu de la Biblia, ¿verdad? Porque la naturaleza para los hombres religiosos, para los hombres de la Biblia, son un espejo que nos refleja al Creador. De las criaturas nosotros vemos al Creador, de la maravilla del universo, del macrocosmos o del microcosmos o del universo que nosotros vemos, nosotros adivinamos a un Dios sabio, todopoderoso y eterno que da consistencia a este mundo, que no se creó solo, sino que fue hecho por Dios. Sí, es majestuoso ver, por ejemplo, un atardecer en el mar o un amanecer. Es majestuoso decir, bueno, ¿cómo hay personas que puedan pensar que Dios no existe cuando uno ve que eso no se pudo haber creado de la noche a la mañana por la nada? Es decir, hay un creador y el agua no se tira, no se cae. O sea, hay una gravedad. O sea, hay algo que ahora los filósofos y la ciencia nos explica y dice, pues sí, muchos científicos reconocen que esto no se hizo tampoco de la nada, o también de la nada. Sí, yo me imagino que los verdaderos científicos sin prejuicios, con ánimo de conocer la verdad, pues tienen que caer de rodillas admirando esta creación y diciéndose, el que la hizo
esta mente extraordinaria, este poder extraordinario, porque esto no se hizo solo. No es posible que de la nada algo salga, sino que hay un agente, una causa incausada, un motor inmóvil, un Dios creador que hizo todo. Me imagino yo verdaderamente a los grandes científicos desprejuiciados y con ánimo de conocer la verdad, cayendo de rodillas ante el espejo de la naturaleza, diciendo: Señor, qué grande eres, como lo han hecho todos los hombres que han contemplado la naturaleza. La naturaleza necesariamente nos lleva al Creador de este hermoso mundo que nos ha dado, que debemos cuidar. Así es. Nos lleva al Creador y debemos cuidar. Y somos parte también nosotros de esa creación, Padre. Y empezar por cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? También, que a veces no hacemos. Comemos de más, nos desvelamos de más, trabajamos de más. Es decir, también nosotros somos parte de la creación divina, que además Dios nos puso la naturaleza a nuestro servicio. Por eso podemos sembrar y cosechar un maíz y poder comer, es decir, la madre tierra, ¿no? Sí, la sabiduría con la que Dios nos ha creado, la sabiduría con la que nosotros debemos vivir, no necesariamente proviene del progreso y de esta sociedad de consumo. Esa sociedad de consumo pareciera que nos ha creado o nos ha generado para consumir, comprar y vender, consumir y consumir y consumir. ¿Por qué motivo y por qué razón? No hay ningún motivo, ninguna razón. ¿Por qué? Porque estamos hechos para el placer, para la felicidad, para comer, para descansar, para cuidar el cuerpo. Esa filosofía es una trampa. Esa filosofía contiene una falsedad. Esa filosofía esconde un veneno, y el veneno de la propia destrucción, ¿verdad? Entonces, por eso los jóvenes y las personas debemos todos descubrir con sabiduría que este mundo hay que utilizarlo con orden y con disciplina. La naturaleza es muy sabia. Y como tú dices, también cuidar nuestro cuerpo también con orden, con disciplina, con una alimentación adecuada, con ejercicio y desde luego con dándole a nuestro cuerpo no lo que quiere, porque las apetencias del cuerpo nos llevarían a una descompensación en todos los aspectos, sino un orden, una disciplina y algunas veces hasta una negación. Piénsense, todos los enfermos que ya no pueden comer todo lo que quisieran. Entonces ya nos está indicando algo. Y lo mismo nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene que estar domesticado. Los antiguos decían, como el jinete que controla el caballo, así el espíritu debe controlar el cuerpo. Porque si no el cuerpo nos lleva a cosas, a las apetencias, a los gustos que nos esclavizan, que nos hacen menos hombres, que nos hacen menos libres, que nos hacen menos personas. También la ecología del cuerpo, la higiene del alma también es innecesaria. Cuidar la creación, también cuidar al hombre. Pater, pues hemos entrado a la recta final, no sin antes decirle a nuestro auditorio que les pedimos que nos retroalimente. Les pedimos que nos escriban, que nos hagan preguntas y para poderlas leer aquí en los siguientes programas y de alguna manera estar en comunicación y sobre todo retroalimentarnos. Que nos digan ustedes qué les está pareciendo el programa, qué les gustaría que tratáramos y el Padre Maurilio y su servidor con mucho gusto lo haremos. ¿Es así, Pater? Así es, Salvador Jiménez, que diriges este programa. Estamos disponibles para responder a las preguntas del público. Si no las sabemos en este momento, las estudiamos y luego se las respondemos. Pero en general creemos que tendremos alguna palabra que compartir. Bueno, hago la corrección de que la dirección de este programa es del Padre Maurilio, la conducción de David y la co-conducción de Salvador Jiménez Lozano. Bien. Eso es a nivel producción. Muy bien. Pater, entramos ya a la recta final de este programa. ¿De qué manera nos propone usted o nos propone el Papa amar y cuidar de la creación? Bueno, yo creo que en este momento tanto las escuelas como las familias, como las iglesias, como todos los agentes de formación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, tenemos que incluir dentro de nuestras preocupaciones el amor y cuidado de la creación. Ya el Papa nos dio su encíclica Laudato Si, o Signore, o Mi Signore, y nosotros podemos estudiarla y podemos verla. En las escuelas ya también en muchos planes de estudios tienen algún capítulo sobre la ecología y sobre el tema pues de la contaminación del agua, de la tierra, del viento, y se están
incorporando dentro de los planes de estudio de la formación ordinaria de la educación básica estas preocupaciones, pero sin duda es insuficiente. Entonces, por eso tenemos nosotros que buscar los cristianos, los católicos, en el ámbito de la fe, en el ámbito de la Biblia, ese amor y cuidado por la creación que el Papa nos transmite en esta encíclica, sobre todo en el capítulo 1, donde nos habla de todo esto en la introducción. El Señor nos dio esta tierra para cuidarla, es la casa común, pero no para explotarla y acabar con ella, sino para cuidarla. Por eso debe despertarse muchas iniciativas que nos ayuden en las familias, en las comunidades, en la sociedad, a amar y cuidar la creación. Yo les quiero proponer una pequeña celebración que hice hace tiempo y que vengo promoviendo en ese tiempo del año, cuando la naturaleza está viva, pujante, llena de verde, llena de flores, llena de perfumes, llena de vida, llena de Dios, para que salgamos. Y yo les digo de broma que les dejo de penitencia a los papás, que saquen a los niños al campo, que vayan a ver la naturaleza. Y hay una guía que pongo a su disposición, va a estar aquí en la página de Radio Mundo Católico, para que cada quien la pueda bajar y vaya al campo, a la naturaleza, al mar, a donde quiera, a la montaña, y con esta guía pueda alabar al Señor, pueda dar las gracias al Señor. Está inspirada en este espíritu del amor y cuidado por la creación, de suyo así se llama. Yo la hice antes de que saliera la encíclica del Papa, pero embona muy bien, ¿verdad? Refleja muy bien lo mismo que el Papa nos ha señalado. De tal manera que les sugiero que en la página de Radio Mundo Católico bajen esta celebración del amor y cuidado por la creación. Ahí lo van a encontrar. Y de todas maneras, nosotros hagamos algún ejercicio de contemplación. En mi parroquia cada año hago algo semejante, y algunas personas mayores dicen: padre, yo ya no puedo salir. Dice: lo puedo hacer en mi casa, en el jardín. Dice: perfecto, es el lugar perfecto. Sobre todo si hay árboles, sobre todo si hay un poquito de perspectiva hacia la vegetación, hacia las montañas. En una noche estrellada también se puede hacer. En cualquier circunstancia, es la iniciativa de cada quien. Buscar ese encuentro con Dios a través de la naturaleza y rezar a Dios a través de la naturaleza. El Papa Francisco, en su encíclica sobre el amor y cuidado de la casa común, al final propone una oración por nuestra tierra y dice así, no la voy a leer toda, solo los primeros párrafos: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrame en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Y así el Papa va haciendo su oración por la tierra, por la creación, de alguna manera reflejando lo que ya San Francisco de Asís en su Cántico de las Criaturas había señalado. San Francisco decía: alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor, a ti Altísimo lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, por el cielo, las fundaste claras y preciosas y bellas. Alabado sea Señor por el viento, y así va dando él gracias por cada una de las criaturas más significativas. Si nosotros somos capaces de que de nuestro corazón salga ya una alabanza, una oración al Señor por esta casa común que nos ha dado, ya tenemos un poco el espíritu ecológico. Si nosotros no somos capaces de orar a través de la naturaleza y darle gracias al Señor y bendecirlo, todavía estamos en la retórica, todavía está si acaso el conocimiento en el cerebro, todavía no ha entrado al corazón, mucho menos a la vida. Hay veces que no nos damos cuenta. En esta colonia tan bonita en la que estamos transmitiendo, aquí en Chapalita, hay horarios en donde el trino de los pájaros es hermoso, y el no detectarlo es un ruido interno el que traemos, que, como usted bien lo dice, no hemos podido encontrar la forma de alabar a Dios a través de la naturaleza.
Uh-huh. Los niños son especialmente sensibles a eso, porque se admiran de todo. Ven una florecita, ven un animalito, ven el horizonte. Los jóvenes estudiantes de la universidad, que llevé unos 130 campamentos a la sierra, en este caso la Sierra de Tapalpa, yo los veía extasiados y cómo en contacto con la naturaleza entraban dentro de sí mismos y también alababan al Señor. Una manera tan natural de ubicarnos en el mundo y también de ubicarnos ante el Señor, que casi espontáneamente sale. Salgamos a contemplar la naturaleza, veamos la belleza de este mundo, y si también es posible verlo a través de la ciencia y la tecnología, el macrocosmos. Hay muchos programas que nos hablan del universo. Hay alguno por ahí recientemente que he visto que en 3 minutos nos dice dónde estamos en el universo. Somos una arenita perdida en el universo, y sin embargo ahí está la presencia de Dios a través del hombre racional, el hombre libre, el hombre a su imagen y semejanza, que puede conocerlo, amarlo y servirlo, y que puede de esa manera tratar al mundo y tratar a sus hermanos, los hombres. Qué maravilloso poder llegar y encontrarnos con esta manera de amar y cuidar nuestro planeta, nuestra tierra, nuestra... Yo no había caído en la cuenta que de veras la luna también es un regalo divino, es una criatura de Dios. La luna, que no tiene luz propia, pero sin embargo en las noches nos ilumina. Sí, mira, para los niños y los jóvenes que ya no conocen la luna, que ya nunca la han visto, pues, voltean para allá. Les debemos de decir que hubo un tiempo en años no tan lejanos en que los novios, los esposos se iluminaban, se inspiraban en la luna. Se extasiaban contemplando la luna, también cultivaban su amor, ¿verdad? Entonces los jóvenes pueden ver en las películas y en el pasado no tan lejano cómo los astros, la naturaleza también ha acompañado la vida humana. Y en el caso de los novios, pues yo recuerdo que la luna era un motivo para hablarse, ¿verdad? Se quedó un término que se usa mucho, se van de luna de miel. De luna de miel. Porque su noviazgo era frente a la luna. Sí. ¿No? Y era una miel lo que vivían. Y en Guadalajara, ese lugar de paseo que es Chapala, donde las almas pueden encontrarse con Dios, en la intimidad. Y la naturaleza también ahí. Entonces, yo esperaría, estimados hermanos radioescuchas de cualquier parte del mundo, que si este programa les puede ser de utilidad, no dejen pasar muchos días, que no pase una semana sin que hayan hecho una experiencia de contacto con la naturaleza, de alabanza a nuestro Señor, para que el Señor vaya dejando en el corazón de cada uno de nosotros un poquillo de amor y cuidado por la creación. Si después de pasar 8 días no hicimos nada, quiere decir que sucede como muchos mensajes de los medios de comunicación, que nos invaden, estamos totalmente inmersos en tantos mensajes que luego ya no somos sensibles, ¿verdad? Dejamos el espacio para el que sigue y el que sigue, y no sucede nada en nuestra vida. En este caso, yo les invitaría a que no dejemos pasar una semana sin haber hecho la experiencia de contemplar la creación y de alabar al Señor por este hermoso regalo que nos ha dado, la casa común. Yo me lo llevo como tarea. Y tengo que, en la próxima ocasión que vea al padre, le voy a decir si hice mi tarea o no la hice. Me acaba de nacer la idea, inclusive, de invitar a mis nietos con mis hijos a irnos un día de campamento. Inclusive, aquí tenemos cerca muchos lugares muy bonitos, irnos de campamento, o por lo menos un día de excursión. Así es. Digo, ya sí, y luego las mamás, ay no, ¿cómo van a dormir en el campo y tal? Ya ve, ¿no? Sí. Está lloviendo mucho y tal. Sí, pero puede ser un día de paseo. Un día de paseo. Sí, o como me dijeron algunos vecinos, padre, ¿y lo puedo hacer en mi casa? Bueno, en algunos tienen algún jardín, en algunos tienen un gran jardín que puede servir de espacio del encuentro con el Señor. Ahora entiendo por qué la persona que nos ayuda aquí en las oficinas a un lado se va al jardín casi todas las tardes después de comer a caminar y a sentarse en una banca a contemplar el jardín que tenemos aquí cerca. Es una persona sencilla que le gusta convivir con la naturaleza. Alabado sea Dios, que hay personas que en contacto con la naturaleza se hacen más personas, porque nos entendemos más criaturas y más hijos de Dios y más hermanos unos con otros, como nos enseñó San Francisco de Asís y ahora nos recuerda el Papa Francisco. Padre Maurilio Martínez Tamayo, hemos llegado al final de este programa. Yo le pediría de favor si nos puede dar la bendición de Dios nuestro Señor a través de usted. Con mucho gusto para todos ustedes, su familia,
su trabajo, sus proyectos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, muchas gracias por continuar y continúe aquí en Radio Mundo Católico. Hasta la próxima. Radio Mundo Católico ha traído para ustedes una edición más de El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Gracias por su atención.